Bien, vamos a dar paso al doctor Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, para que nos hable de los retos de Colombia para el próximo cuatrienio. Doctor Clavijo, bienvenido. Buenas tardes para todos. Julián, muchas gracias por esta oportunidad. Definitivamente necesitábamos con este preámbulo, esta charla motivacional para pensar en los desafíos estructurales que tiene Colombia en el plano económico. Decía Antonio Gramsci, el filósofo italiano, que el padre del optimismo proviene de la voluntad, de la garra, de eso que ahora en la literatura educacional se llama el grit. Pero también decía Antonio Gramsci que esa voluntad, ese optimismo hay que encauzarlo. Y por eso decía Gramsci que el padre del pesimismo es el realismo, las cifras. Luego necesitamos esa mezcla entre la voluntad de salir adelante, pero ante todo la sapiencia de saber dónde aplicamos ese liderazgo. Así que me viene anillo al dedo el preámbulo que hemos tenido para saber hacia dónde encauzar las fuerzas, particularmente en este año preelectoral, en una coyuntura de posconflicto para Colombia que nos da una oportunidad histórica en 50 años de apuntalar y de hacer esto que con el liderazgo que Confecámaras, precisamente a nivel regional, con Julián a la cabeza, viene liderando desde hace años, así que nuevamente gracias por esa oportunidad. No tengo sino 20 minutos, razón por la cual voy a dejar la presentación con ustedes. Me voy a saltar el primer numeral de entorno global, lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, que ustedes conocen bastante bien, pero creo que la conclusión es obvia, lo peor ha quedado atrás, aunque se trata de un rebote y una recuperación frágil, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo emergente. Déjenme, por lo tanto, pasar directamente al numeral 2, que tiene que ver con el desempeño macrofinanciero de Colombia, que me sirve de telón de fondo para el plato fuerte, que es qué hacer, hacia dónde encauzar este liderazgo, dónde están los desafíos estructurales en el frente externo, en el frente fiscal, y cerrar con qué papel juega el tema territorial en medio de esta articulación nacional que debemos tener. A nivel de desempeño macrofinanciero, estamos en una fase de desaceleración, ustedes lo ven en la línea azul inferior. Crecimos 3,1 en 2015, 2% en 2016, estamos por debajo del crecimiento potencial del 3% de Colombia e infortunadamente hemos en días recientes en ANIF tenido que revisar a la baja nuestro pronóstico de crecimiento para este año. Ya no será el 2,8 que veíamos hace un año, ya no será el 2,2 que veíamos hace 3 meses. Con los datos a mano que voy a comentar, seguramente vamos a estar creciendo del orden de 1,8 este año. Y para el año siguiente, 2018, ya no creceremos el 3,5 que el grueso del mercado veía un año atrás, ni el 2,8 que veíamos hace poco. Probablemente estamos enrutados hacia un crecimiento de 2,3. No es una crisis, a diferencia de otros países de América Latina que crecen negativo o tasas inferiores al 1%, Colombia está mostrando relativo aguante, pero en Colombia estamos acostumbrados en décadas a estar creciendo al 4,5. Luego estar creciendo últimos 12 meses a ritmo del 1,2 y en últimos 24 meses por debajo del 2%, no se siente uno muy cómodo. Y la línea superior, el desempleo, muestra esa tensión social que todos estamos preocupados. Salió hoy el dato de desempleo. Si bien no se ha deteriorado respecto del mismo periodo de enero-julio del año anterior, tenemos un preocupante 9,8 de desempleo en el año. Y a nivel de 13 ciudades, el desempleo está pegado en 11,3. Y la pregunta que todos ustedes se hacen como empresarios en sus regiones es cómo cementar el proceso de paz cuando sabemos que hay entre 2,3 y 2,4 millones de colombianos desempleados. Entonces, esta baja en el crecimiento subpar de Colombia lleva aparejada una tensión social que es mayor desempleo y que nos va a seguir tallando
infortunadamente también en el 2018. Nuestro pronóstico, infortunadamente, es un promedio de desempleo del 9,5%. Actualmente estamos, como les digo, en 9,8% y probablemente vamos para una cifra de ese tipo. ¿Qué pasó? En el primer semestre del año la economía creció 1,2%, por debajo del 2,5% de hace un año. ¿Qué salió bien? Sector agropecuario, creciendo 6,1%, particularmente recuperación de muchos cultivos afectados por el fenómeno climático de hace un año. Café va a poder mantener 14,5 millones. Hay recuperación en la franja de arroz, de hecho exceso de oferta y así sucesivamente. Establecimientos financieros se está desacelerando del 4,8% de hace un año, está en 4,1%, pero mantiene una cifra significativa arriba del promedio. Y servicios sociales se ha mantenido cierto impulso presupuestal a pesar de los recortes que ha habido allá, todavía insuficientes frente al 3,5% de hace un año, se registra 2,9%. Pero de allí para abajo es obvio que las cosas no andan bien. Electricidad, gas y agua prácticamente cero. El sector comercio, afectado obviamente por la subida del IVA del 16 al 19%, crece 0,2%. Transporte, que pensábamos que superado el paro del 2016 iba a rebotar a tasas superiores al 2%, no lo ha hecho, está parqueado en 0%, y de allí para abajo la situación sí es de crisis. Sector construcción, acumulado año se contrae 0,6%. Las 4G emproblemadas desde el tema de Ruta del Sol hasta el problema del túnel de la línea paralizado nuevamente, hace que frente al 3,1% de hace un año, hoy el sector construcción esté en fase contractiva. Y el sector de edificaciones, que pesa el 40% de nuestra construcción, está cayendo a ritmos de -5%, -6%. Claramente, construcción, industria y minería, que habían estado en el tope de este gráfico, hoy están abajo en los últimos lugares. Industria, muy preocupante la situación de la industria. Hace un año había crecido 4,8% por el impacto de Reficar. Removido el impacto de Reficar cae a -3% y con el impacto de Reficar cae a -1,5%. Y hay muchos problemas que los resumo simplemente diciendo costo Colombia. No tenemos infraestructura, los multiplicadores laborales representan un 50% más de sobrecosto, el costo de la energía es elevado y el grueso del factor productivo de Colombia se ubica en un 50% en el centro del país. Es decir, Valle de Aburrá, Cundinamarca, a 1.000 kilómetros del puerto más cercano hacia el norte y a 500 del puerto del Pacífico. Tenemos una serie de problemas estructurales que no nacieron ayer, que probablemente tenemos 30 años de tratar de estar superando esto y todavía no lo logramos. Y por último, el sector de minería. Noten ustedes que se está contrayendo más que hace un año, a pesar de la recuperación de los precios del petróleo, porque la voladura de oleoductos del ELN, 35 eventos que han botado 1 millón de barriles sobre los ríos y la selva, pues han generado un daño ambiental y un daño al sector. Para el año como un todo, repito, ya no vemos el 2,2%, vemos el 1,8%. Por razones de tiempo no entro en el detalle, dejo la presentación con ustedes, pero básicamente va a cerrar el año. Transporte creciendo el 1%, industria probablemente 0%, minería -5,4%, construcción en vez de crecer 4,2% como esperábamos en la bolita roja, probablemente va a crecer 1,4%. Algo de formalización laboral ha ocurrido y sé que Julián viene liderando esta cruzada pro formalización. La ley 1607 ha ayudado a subir del orden de 40 a cerca del 42 aquellos que están cotizando al PILA. Pero si ustedes miran quiénes están cotizando los 12 meses del año, lo hacen menos del 26% de la población económicamente activa. Es decir, 1 de cada 4 colombianos está contribuyendo al sistema de salud y al sistema de pensiones como corresponde. El resto lo hace 1 o 2 veces al año y eso nos pone una problemática de informalidad. Recientemente en ANIF culminamos un estudio que lo pueden bajar de la página nuestra anif.co que muestra un cuadro de este tipo. Colombia, tanto por la amenaza del narcotráfico como por la informalidad laboral, tributaria, está con un tamaño de una economía subterránea del orden de 40%. Similar a la de México, solo nos gana Perú con una
economía subterránea que representa el 60% del PIB. Miren el tamaño de discrepancia entre formalidad e informalidad que tenemos aún con países de la región como Chile, que tiene un nivel de informalidad por debajo del 20%, o Estados Unidos con el 12%. La cajita roja representa infortunadamente la ilegalidad. Muy preocupante que en la fase de posconflicto se haya triplicado en los últimos 4 años los cultivos ilícitos, pasando de 50.000 hectáreas a 180.000. Y creo que el nuevo gobierno de agosto del 2018 tiene una tarea muy fuerte de consolidar el proceso de paz, recuperar la economía, pero al mismo tiempo batallar un mundo ilegal, informal, que amenaza precisamente la clase media y la institucionalidad que Colombia siempre ha querido. Las cifras de consenso, todas se han desinflado. El propio gobierno hablaba hace un año de 3,5, hoy habla del 2. Banco República está hablando del orden de 1,6 en vez de 1,8. Y en ANIF también nos hemos bajado a cifras del orden de 1,8. La cifra de consenso está por debajo y eso le preocupa a las calificadoras de riesgo. Menor crecimiento implica más desempleo, menos tributación, más endeudamiento público, y eso genera una espiral que estamos entrando en el 4º año consecutivo de preocupación para las calificadoras de riesgo. La tasa de cambio se ha venido apreciando a ritmos del 6%. Ello, paradójicamente, tiene que ver con una apuesta sobre Colombia de los tenedores de bonos del exterior. Creen que Colombia es mejor paga que Turquía y que Brasil, están liquidando posiciones allá, se han venido sobre Colombia, hoy representan cerca del 26% de la tenencia de los TES. Se ha triplicado en los últimos 2 años la tenencia de TES por parte de extranjeros. De 10.000 millones de dólares, hoy se lee 23.000. Y eso tira la tasa de cambio a la baja. Eso no nos ayuda en el fenómeno estructural de crecimiento. De alguna manera frena la sustitución de importaciones en la industria, frena la posibilidad de exportaciones en el agro, y ahí que tenemos una gran dualidad. Los de afuera creen, algunos de ellos en el proceso de paz, la apuestan a los TES de Colombia, que es deuda que se está acumulando, y el riesgo es que, infortunadamente, a medida que se desacelera la economía, vamos a ver que pagar esa deuda va a implicar mayor tensión fiscal y mayor tensión externa. Las exportaciones de Colombia han caído mal contadas 25.000 millones de dólares. Exportábamos 60.000, estamos exportando probablemente este año 36.000. La cajita roja abajo es el agro, la industria, que se ha venido comprimiendo. En vez de exportar 12.500 millones de dólares, estamos exportando 11.500, y eso que tenemos tratados de libre comercio que cubren 2/3 partes de nuestra canasta. Estas son las exportaciones a Estados Unidos. Antes del tratado, 22.000 millones de dólares, hoy 10.000, básicamente porque exportábamos petróleo y carbón. Y la crisis post-superciclo de commodities ha secado el mercado. Venezuela, exportábamos 2.500 millones de dólares, no estamos exportando prácticamente nada porque no tienen fuente de pago. Y la Unión Europea, exportábamos 9.500 millones de dólares, estamos exportando más o menos la mitad. Es decir, no estamos pudiendo aprovechar los tratados de libre comercio. Podemos tener liderazgo, pero si no tenemos infraestructura, sencillamente no se va a cristalizar la posibilidad de redistribuir y reinventar la base productiva colombiana. Hasta allí, nada nuevo. Es simplemente resumido lo que ustedes leen todos los días en los periódicos. ¿Qué hacer? Eso sí requiere liderazgo, acuerdos, y el doctor Julián ha venido liderando la idea de un acuerdo sobre lo fundamental en materia económica. Y ha llegado el momento de nuevas elecciones. Si Colombia no se aplica realmente a solucionar los problemas estructurales, que son múltiples, infortunadamente, lo hemos venido diciendo desde ANIF, no es que nos guste, pero nosotros tenemos que estar aterrizados en el realismo. Colombia arriesga, a la altura de abril-junio del próximo año, perder uno de los 2 escalones que tenemos arriba de grado de inversión. Y al nuevo gobierno le van a dar 100 días para que haga la tarea. Y si no muestra, en conjunto con el Congreso, una decisión de ir en un norte claro de solucionar el problema de los déficits externos y fiscales de forma importante, Colombia arriesga, infortunadamente, perder el grado de inversión que nos ha costado cerca de una década construir y mantener.
La cuenta externa de Colombia, si bien no se lee 6.4 puntos del PIB, un abultadísimo déficit de 22.000 millones de dólares, aún en el 2018 nosotros vemos, y creo que el grueso de los analistas ven, faltantes de 3 puntos del PIB, 8.500 millones de dólares. Lo más preocupante es la línea verde, que es el balance Expo-Impo, que más o menos promediaba un punto del PIB positivo cuando había buenos precios del petróleo. Con precios del petróleo bordeando 50, 60 en el Brent, vamos para faltantes todavía de 2.7 en el 2018. La no diversificación exportadora, no haber terminado el túnel de la línea, habernos gastado 10 años haciendo Cali-Buenaventura, 130 kilómetros, nos está pasando una cuenta de cobro muy fuerte. Precio del petróleo no va a ser la tabla salvadora, probablemente va a estar bordeando 52 este año y 58 en el 2019. Luego, la necesidad de reinventar el aparato productivo y realmente de cristalizar en innovación exportadora es la única forma salvadora de enfrentar esto. Volumen del petróleo exportado, la cifra verde, ha caído de 800.000 barriles hoy a 688.000. Y el total de producción creemos que va para 800.000 barriles día, debido a que el precio del petróleo no estimula la exploración. Nos quedan 5.4 años de reservas. Eso quiere decir que nos estamos comiendo las reservas petroleras y no hemos tenido éxito en la exploración. Venezuela, con todos sus malos manejos, tiene 300 años de reserva petrolera. Y Colombia, infortunadamente, estando entre Ecuador y Venezuela, no hemos encontrado el río petrolero subterráneo que nos permita todavía saltar adelante en materia minero-energética. Cierro con lo siguiente. La inflación aparentemente va a entrar en el rango 2 al 4%, prácticamente por sustracción de materia, superado el efecto del fenómeno del Niño y el impacto del IVA. Una demanda agregada postrada está llevando finalmente la inflación, creemos, este año a 4,2 y a 3% el próximo año. Y ello probablemente, mientras estamos hablando, el Banco de la República está decidiendo bajar, creemos nosotros, otros 25 puntos básicos. La repo bajará de 5,50 a 5,25. Pero lo ha dicho muy claro el gerente del Banco de la República. Y el doctor J seguramente lo sabía desde años atrás. Uno no puede esperar que a punta de bajar la tasa de interés usted recupera el crecimiento económico y soluciona los problemas estructurales del país. Los test se han comportado bien, aguantan a 6,40 básicamente por la apuesta del míster, que cree que Colombia va a ser capaz de terminar el túnel de la línea y que va a consolidar el proceso de paz. El déficit fiscal es abultado, se lee 4 puntos del PIB el año anterior, este año el gobierno tuvo que subirlo de 3,3 a 3,6 y los analistas, al ver que el recaudo no va bien, donde probablemente la presión tributaria en vez de saltar a 15 puntos del PIB se va a quedar estancado en 14, corre el riesgo de que el déficit fiscal de Colombia tenga que revisarse al alza de 3,6 probablemente a 3,8. Hablando del Papa, lo que no sabemos es que realmente el Papa mandó por delante el milagrito. Nos mandó el pago de cerca de 5 billones en multa de parte de las telefónicas para darle un alivio al fisco de Colombia en lo que tiene que ver con el cierre de este año. Pero eso no va a solucionar el problema fiscal estructural. Lo decía el ministro de Hacienda y probablemente lo va a replicar en el día de mañana. Con esto Colombia ha comprado la posibilidad de prefinanciar y de dar un parte de tranquilidad temporal en lo que tiene que ver con el menor recaudo, cubriendo los faltantes del 2018. Déjenme cerrar con lo siguiente. Yo le decía a Julián, que nos acompañó recientemente en Bucaramanga, que es muy importante la labor que cumple Confecámaras a nivel territorial. Porque este discurso macro hay que aterrizarlo en liderazgo territorial. Y hemos venido haciendo la gran encuesta PYME de la mano del Banco de la República, de Bancoldes, y estamos esperanzados en que se vincule Confecámaras reemplazando al BID, que después de haber estado 8 años con nosotros por razones institucionales no nos va a seguir acompañando. Y tenemos muchas cámaras aquí representadas a nivel territorial, Tuluá, Bucaramanga, el sector antioqueño, que nos vienen acompañando en esto, y por supuesto la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha sido un aliado para nosotros. ¿Qué hacemos con estas encuestas? Le tomamos el pulso al paciente. ¿Cómo le está yendo a la pyme en general? No muy bien. Se ha venido desbarrancando del 2013 al 2016.
Este es el balance de respuestas, que en el caso, por ejemplo, de la industria es 14, que supera el balance medio o negativo del resto de quienes responden. Noten cómo comercio se ha desplomado por debajo de la media de 25, hoy se lee 9, y si ustedes miran, cuando les preguntamos a los empresarios qué anda mal en el sector de la pyme industrial, nos dicen falta de demanda, altos impuestos, los costos de los insumos, que eran un problema del año anterior, hoy lo son menos. ¿Qué nos dicen los industriales del comercio? Altos impuestos. Tenemos seria competencia con las grandes superficies. ¿Qué nos dicen los del sector servicios? Altos impuestos, carencia de demanda. ¿Qué está haciendo usted, señor empresario? Se le pregunta, para mejorar la situación. Dice, estoy capacitando mi personal y de hecho la industria y el comercio tienen una mejor lectura de ello. Pero nadie está prácticamente trabajando en la diversificación exportadora. Noten, por ejemplo, en la parte de abajo, el círculo rojo dice, ¿está usted diversificando para exportar fuera de Colombia? La gente se cansó del discurso exportador. No quiere saber absolutamente nada de ello. Creen que esos tratados de libre comercio que hemos visto cayendo fuertemente han realmente finalizado su tarea. Por último, les preguntamos en este módulo a la gente, con todos estos problemas, ¿quién es su aliado? ¿Quién es su capital social? Y nos respondieron, y esto no lo sabía Julián, se lo mostré hace una semana, que el aliado territorial para salir adelante son las cámaras de comercio. Nos lo dicen los industriales en un 85%. Me preocupa que no aparezcan las universidades, los gremios, ni las alcaldías ni las gobernaciones como aliados del sector empresarial. Esto nos dejó sorprendidos porque esa alianza que tanto hablamos de la universidad al servicio de la empresa no se ve. Por último, ¿por qué cree usted que su gran aliado en capital social son las cámaras de comercio? Porque nos capacitan y nos ayudan a mejorar las relaciones comerciales. Pregunta, ¿las cámaras de comercio no están siendo un pivote importante para salir a incursionar en nuevos mercados? No. O sea que acá hay una problemática de que por lo menos tenemos un aliado local que está ayudando en el mercado local. Pero Colombia, a pesar de todo el discurso de profundización y globalización, continúa siendo un mercado parroquial, un mercado, como dicen los norteamericanos, landlocked. Tenemos 2.000 kilómetros de costas que no estamos sabiendo aprovechar. Entonces, nuevamente, ustedes necesitan el liderazgo del cual se ha hablado, pero necesitan la racionalidad de dónde están los problemas y son múltiples. Muchas gracias, muy amables.